Este episodio llega a ustedes gracias a Marmotec. Lo que buscas lo encuentras todo en un mismo lugar. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística. Hoy tenemos con nosotros a Ferlanis Cuevas, quien es estudiante de término de psicología y también es activista dedicado a promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Muy bienvenido, Ferlanis, a nuestro podcast. Un placer también de haber recibido esa invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Nosotras estamos súper contentas porque Michelle y yo hemos hablado mucho de este tema entre las muchas conversaciones que siempre tenemos y nos parece que es un tema súper importante darle visibilidad y de que nos vayamos sensibilizando, ¿verdad?, hacia la inclusión y cómo podemos diversificar la ciudad para la comunidad de todos. Claro, y cambiar un poco el pensamiento de cómo abordar este tema de la inclusión y los derechos. Así que nada, muy bienvenido, Ferlanis. De verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotras. Y Sí. Cuéntanos, Ferlanis, ¿a qué te dedicas? Bien, actualmente estoy en el Departamento de Inclusión de la Alcaldía del Distrito Nacional, que pertenece a la Dirección de Servicio Social. Y actualmente también me estoy encargando de ese departamento y de todo lo que tenga que ver con la inclusión y discapacidad en la alcaldía. Okay. Mira, ¿y cuáles son tus motivaciones personales para hacer el trabajo que haces? Dentro y fuera de la alcaldía. Sí. Una de las motivaciones que tengo es que yo también en la sociedad civil, en ONGs que trabajan con la discapacidad e inclusión, pues yo también fui un beneficiario de ellas. Y todo el trabajo que se hizo conmigo para que soltara el miedo, me empoderara, saliera a la sociedad, me hiciera independiente, pues todo eso lo agradezco y eso es lo que me motiva a mí para también desde puestos de toma de decisiones, como es el que tengo actualmente en la alcaldía, pues me permite también ayudar a otros en mi condición a que también puedan ver y abrirse a la sociedad y ver que a pesar de las limitaciones que puedan haber, se puede lograr ser independiente y autónomo en este país. Desde ese trabajo que tú haces en la alcaldía, o sea, ustedes elaboran proyectos, iniciativas, política pública, o sea, ¿qué realmente se hace desde esa oficina que pertenece al ayuntamiento? Sí, como desde allá se elaboran políticas públicas, iniciativas en la inclusión, también como, aunque estamos en la Dirección de Servicio Social, el tema de inclusión prácticamente abarca todas las direcciones administrativas de la alcaldía, desde el despacho de la alcaldesa hasta las personas que están en las calles dándole mantenimiento. Y es al ser un tema muy amplio, pues nos permite que en todas las iniciativas que se hagan de la alcaldía, de otras direcciones, pues también esté presente el tema de inclusión y discapacidad, para de esa manera permitir que desde la alcaldía se pueda llegar a todos y todos los ciudadanos de la ciudad y no solamente, y también sin dejar atrás a las personas con discapacidad. O sea, que ustedes también hasta cierto punto le hacen asesoría a otras divisiones a otros grupos de la alcaldía. Sí, también damos apoyo a asociaciones que trabajan con la discapacidad, con los derechos de las personas con discapacidad, cuando nos hacen peticiones de si hay alguna necesidad que hay que cubrir o arreglar que tenga que ver con las atribuciones que tiene la alcaldía, pues también se le da ese apoyo a estas instituciones desde allá. Chévere. Mira, y tal vez para empezar como desde el principio, como se dice, cuéntanos, o sea,
¿cuál sería la definición de discapacidad o cuál es el abanico de las personas con discapacidad? Actualmente la definición de discapacidad que es aceptada es la que viene en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 y que también está presente en nuestra ley de discapacidad, la 05-13, y es que la discapacidad es una deficiencia tanto sensorial, física, intelectual y mental que a largo plazo, que al interactuar con las barreras, pues impide el desarrollo pleno y pleno de las personas en la sociedad en igualdad de condiciones. Así que mostrando así de cómo una deficiencia al interactuar con una barrera del entorno, pues impide esa participación plena. Y esa es la definición que está actualmente aceptada. Ujú. Últimamente se usan muchos términos, eufemismos, términos para como diversidad funcional o otros términos especiales, pero realmente la aceptada es persona con discapacidad o discapacidad. Yo le comentaba a Claudia Ferlanis que cuando uno tiene un amigo o una persona cercana con algún tipo de discapacidad, y estoy hablando del caso de República Dominicana, porque, por ejemplo, en Nueva York, donde ella vive, las personas con discapacidad tienen más facilidades en las ciudades, con lo cual tú, dentro de tu cotidianidad, te encuentras con ellos y ves cómo se manejan, y Ujú. eso ayuda a que uno se sensibilice un poco. Pero en el caso de República Dominicana, como no tenemos la oportunidad de interactuar tanto, ¿verdad? Con personas con discapacidad, pero sí cuando te toca un familiar o un amigo cercano que tú ves que tiene alguna discapacidad, bueno, pues tú ves cómo se maneja y te vuelve un poco más sensible, te das cuenta cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que pudieran haberse creado en el tiempo. Y también uno puede, desde el punto de vista del diseño que nos toca Ujú. a nosotros, pues entender cuáles cosas facilitan y mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad. Y anteriormente, y creo que algo que ha ido cambiando un poco, pero tú nos comentarás, se abordaba esto desde un punto de vista asistencialista. Ahora, como dijimos desde un principio, que tú eres activista no solamente de la inclusión, pero también de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, explícanos un poquito cuál es la diferencia de esa visión asistencialista que se tenía antes y ahora algo más, digamos, empoderado, si se quiere. Sí, es que el tema con el asistencialismo es que nos hace que las personas con discapacidad seamos dependientes de lo que nos den, sea nuestros familiares, sea del Estado, que todo se nos dé y nos deja en un punto de que estamos aparte, solamente esperando a que nos den. Y eso limita mucho lo que es el empoderamiento que nos desarrollemos en el país, pero con el enfoque de derecho y social es muy diferente, ya que nos permite también ser partícipes de los mismos derechos fundamentales que tenemos todos nosotros desde que nacemos, tanto a la participación política, participación cultural, social, empleo, educación. Y eso también abre las puertas a que nos empoderemos y que se pueda ir cambiando el país, como tú dices. Mientras más personas con discapacidad estemos empoderados, reconozcamos nuestros derechos y estemos en los diferentes ámbitos de la sociedad y nos hagamos visibles, más va a ir cambiando de manera natural la visión que tienen las personas acerca de nosotros. Porque también ese modelo asistencialista, que aún sigue vigente en el país, hace que también se nos etiquete, por ejemplo, como personas que hay que ayudarnos, las pobrecitas, o que estemos pidiendo en las calles, ¿no? Que ellos solamente piden, o dan pena, Son o una carga. pobrecito, Ujú. una carga. Son de las cosas que promueve mucho el sistema, el modelo asistencialista, que, que entonces el modelo de derechos y social fue en las propias personas con discapacidad en el mundo entero, a partir de los años 70, 80,
que empezaron a estar visibles, a promover que somos personas, que queremos trabajar, que queremos estudiar, que queremos servicios dignos. Y ahí fue que empezó. De hecho, en el país en esa época también se empezó. Todo lo que vemos hasta ahora fue gracias a esos que hace 20, 30 años atrás, pues también pusieron la azafata o la piedra angular para que hoy en día estemos disfrutando de una ley, de que tengamos más visibilidad en el país. Y si nosotros lo vemos en términos de ciudad, digamos, esas dos visiones serían, por ejemplo, que tú no tengas que andar acompañado en la calle, sino que en la calle tú te puedas mover. En el caso, por ejemplo, tuyo, que es una discapacidad motora, pues que tú tengas las rampas, que tú puedas tener las superficies donde te puedas mover, ¿verdad? O sea, ¿qué otras cosas, digamos, representan un desafío para las diferentes discapacidades que tú nos mencionaste al principio? O sea, están los no videntes, están los que no escuchan, están los que tienen alguna discapacidad motora. Entonces, en términos de ese movimiento en la ciudad, que el derecho al que aspiramos es a que se puedan accesar, o sea, el acceso El a la derecho de ciudad, acceso a el la derecho ciudad. de acceso a la ciudad. Entonces, ¿cómo eso se ve en la ciudad de Santo Domingo? ¿Cuáles son los desafíos que una persona con diferentes tipos de discapacidad enfrenta? Sí, tenemos un desafío, varios desafíos. Uno tiene que ver con el acceso a muchos lugares, ya que, ya como tú mencionas, aún falta mucho por mejorar en cuanto a las aceras, también el cruzar las calles, en una ciudad que se desarrolló empezando en el automóvil y no en el peatón. También está lo que es el acceso al transporte público, que es uno de los obstáculos que tenemos, todas las discapacidades. También el tema Por de... ejemplo, Sí. el metro tiene elevador, pero no tiene... O sea, ¿cómo pudiera ser De hecho, el diferente? metro es un hito en cuanto a Ajá. accesibilidad, Ujú. transporte. Que yo lo he usado unas veces y fue para así decirlo, como un alivio Ujú. para el transporte de todas las personas, incluido las que tenemos discapacidad, porque eso es totalmente accesible. Ujú. Claro, hay algunas cositas que actualmente hay que mejorar, que impiden un poco la autonomía al usarlo, pero sí fue algo que mejoró bastante el Ujú. transporte para nosotros. Cuenta con piso podotáctil también, ¿verdad? Sí, Que es bueno para que Explica, ajá, para los que no escuchan, es el piso que tiene como unas bolitas para que los no videntes con los bastones puedan saber cómo que hay un dirigirse. límite ahí. sí, Ah, la discapacidad visual o personas ciegas, exacto. Hay dos el tipos. término correcto. Ujú. Ellos sí, tiene de hecho, desde que se creó en el 2003, en el 2009, el metro siempre ha sido accesible. Ok. Pero hay unos temitas de ascensores que aún no funcionan. Y por ejemplo, una persona no vidente o quizá una persona, ¿cómo sabe que se está aproximando un tren, por ejemplo? Ellos ya, ya por la costumbre se ha aprendido, también por los apodos táctiles, los Ah, guían, saben dónde está el límite, ya saben cuándo llega un metro. Y también el personal del metro, tanto los operativos como los CESMED, la seguridad del metro, están muy sensibilizados y siempre están para darnos apoyo, ok. para evitar que se nos incomode o que se nos atropelle pues, en horas pico. O sea que Ujú. realmente eso hay que aplaudirlo en cuanto al metro, de que ese servicio está en el Ujú. personal. Entonces, dentro del transporte público, porque el metro lamentablemente todavía no está por todos lados, entonces no llega a todas las áreas de la ciudad. Pero, y en ese sentido, por ejemplo, los autobuses no están adaptados para las personas con discapacidad. Información que tengo es que hay algunos autobuses de los corredores nuevos y 11 que tienen rampas para personas con silla de ruedas. Ujú. Aún no he tenido la suerte de ver uno o utilizarlo, pero sí nos informan de que Ujú. sí existen. Pero realmente el transporte que tenemos que utilizar mucho es a través de taxis, o compañías privadas o Uber. Y eso también genera un costo extra Claro. Claro. hacia nosotros. Sí, yo que tuve la oportunidad de viajar recientemente, vi un autobús que cuando se ve una persona con una discapacidad motora, entonces el mismo chofer se para, le da como un botón y sale como una plataforma y ahí la persona entonces puede accesar. No sé si
¿Cómo será la rampa que tú dices que tienen? Habría que averiguar. Sí, había que averiguarlo porque en mi caso Ujú. no las he visto. Ujú. Y cuando intentamos utilizar el transporte público, o sea, carros públicos o autobuses, muchas veces está la contra de que no nos quieren subir y nos rechazan. Hay muchos que sí, que Ah, en buena fe sí nos ayudan, hacen el esfuerzo, se paran un momento y nos ayudan a subir a los autobuses, pero siempre hay una barrera ahí en cuanto también de actitud. Sí, de actitud y de pensamiento, digamos, eso que veníamos hablando. Tú sabes, Claudia, ujú, también que yo creo que pensando en esa misma mentalidad, ujú. em, antes, y todavía lo podemos ver en nuestras calles, se hacían las cosas por cumplir requisitos. Quiere decir, tú veías muchas rampas en las aceras Ah, en que las no había esquinas. forma de que nadie se subiera ahí. O sea, Con era una. casi que... Bueno, para empezar, las aceras a veces tienen unas alturas Exacto. imposibles hasta para el que no tiene Sí, ahí hay discapacidad. varios temas también de que van rellenando el pavimento y eso se vuelve... Pero bueno, el tema también es, como te digo, que se hacía como para llenar requisitos. Vamos a poner una rama, pero eso no No funcionaba. tenía Yo estándar creo que de en ese, diseño. exacto, yo creo que en ese sentido hemos ido mejorando. Las últimas intervenciones que yo he visto tienen rampas que funcionan. Y ahí si tú no pudieras citar algunas otras cosas que se hayan hecho desde el ayuntamiento que mejoren la calidad de vida de una persona con discapacidad en Santo Domingo. Sí, algo que se hizo desde el 2023 para acá, que es un proyecto junto con APAP de intersecciones accesibles. Se han estado interviniendo las intersecciones de toda la avenida Máximo Gómez a todo lo largo y se hicieron accesibles con barrera podotáctil, y eso ha facilitado que en el centro de la ciudad, pues con esa iniciativa haya creado un impacto enorme en la población con discapacidad. Por ejemplo, la que está, intersección que fue la primera, que está en el Máximo Gómez con 27, Ujú. Ujú. pues ha permitido que en el área está el CONADIS, que muchas personas con discapacidad del país entero van Van ahí. Van a esas oficinas. y salen del metro, está accesible, autónomo, que yo lo he cruzado también sin ayuda de nadie. Ujú. Y es una de las cosas que han mejorado mucho. También aquellos deportistas que van al Centro Olímpico, Paralímpicos y deporte adaptado, también utilizan mucho. Y en todas las entradas del metro, de la Máximo Gómez, también se habilitaron esas rampas accesibles, adecuadas, que caen al asfalto, y ha permitido también que haya más flujo de las personas con discapacidad en autonomía, porque eso es lo que se busca. Cuando se habla de discapacidad y accesibilidad, es que haya una autonomía, que no hagamos dependientes muchas veces de otras personas. Eso fue un hito desde la alcaldía que se ha estado logrando. También están algunos parques que se han intervenido, que unos 180 parques, que también cuentan con accesibilidad a lo interno de los sectores de la ciudad. El paseo marítimo, que es todo lo que se ha El frente del habilitado malecón. en el malecón, también se ha incluido también la accesibilidad, y es y un espacio de recreación para todos y todas que también cuenta con accesibilidad. Y el espacio público que se ha ido también recuperando en aceras, también reparación y remodelación de aceras sin contener, haciéndola un poco más amplia, con rampas también funcionales, que es la palabra Ujú. que de esa Ujú. manera también se ha avanzado mucho en la ciudad. Falta mucho por hacer, pero eso se está logrando y realmente ha impactado bastante a la población con discapacidad, especialmente visual y físico-motor, que es a la que pertenezco, que se están viendo esos resultados. Ahora que hablamos de esas acciones, digamos, que se están haciendo, yo creo que es interesante también que mencionemos, Claudia, el proyecto de María Valle, ese proyecto que permite que personas con discapacidad disfruten de los conciertos que se han hecho. Tú me comentabas cuáles son los conciertos que se han hecho. Sí, bueno, gracias. María Valle fue también una de las que también pues apoyó mucho a la alcaldía como asesora en inclusión Sí, la cuando podemos definir como estaba una allá. activista también Sí, de todo lo sí, que... que fue cuando la alcaldesa Carolina Mejía en el 2020, pues puso las iniciativas de inclusión como también parte importante de la alcaldía. María Ujú. Valle entró y ahí fue también que empezaron muchas iniciativas, y con los conciertos inclusivos que ella promovió mucho,
desde Coldplay, que fue el primero que fue inclusivo, se creó un área en terreno protegida y accesible para que personas con distintos tipos de discapacidad, incluidas las personas con discapacidad auditiva o sordas, pues también participaron de ese concierto. Y fue una experiencia primera y única en el país. Y es bueno ver que se ha ido replicando en diferentes conciertos multitudinarios. En el mundo completo. Sí, y aquí fue Sí. también, es de aplaudir cómo esa iniciativa se ha ido replicando en conciertos. De hecho, los de Aventura que ocurrieron en diciembre también tenían esta área. Mm. Y vi cómo muchas personas con discapacidad pues disfrutaron de este concierto. Sí, es interesante si alguien quiere abundar más, que lo busque en internet, porque realmente es muy alentador, yo diría, y como inspirador ese proyecto. Y como tú decías, Ferlanis, en el caso para ilustrar un poco, en el caso de las personas que no podían oír, entonces se le ponían como Un chaleco. como unos chalecos que vibraban y eso le permitía sentir, junto con el ambiente del momento, pues la música. Así Ujú. que realmente es muy interesante. Sí, yo creo que Y sería también se chévere utilizó invitar a también María. intérpretes Ajá. de lengua de señas, que ellos Mm. también permitían interpretar las canciones para así de esa manera también puedan ser, Parte sí, de lo que está pasando, claro, buenísimo. la comunicación inclusiva. Claro. Mira, Ferlanis, ¿y hay data, hay información sobre el porciento de la sociedad que tiene discapacidad? Actualmente, reciente no tenemos data de identificación de cuántas personas con discapacidad somos en el país, sino que seguimos utilizando tanto los datos del censo del 2010, que arrojaba un 12% de la población con discapacidad, y también de las encuestas del CIUBEN en hogar del 2012 o 13, que la cantidad de personas con discapacidad vulnerable ronda un 7% de la población en el país, que son con la data que se ha estado trabajando hasta nuestros días en Mm. cuanto a la cantidad de personas con discapacidad que somos. ¿Y cuál es la diferencia entre la persona con discapacidad y persona con discapacidad vulnerable? Hablando un poco de eso. Sí, esto es lo que están ya en la línea de pobreza, que es la que trabaja el Ujú. CIUBEN, ese sistema único de beneficiarios, que son Ujú. lo que utiliza el Estado para políticas de sociales, para de ayuda, De de asistencia. asistencia, y solamente se toma en cuenta la población muy vulnerable, ¿no? O sea, la que están Ujú. en los sectores del país, pueblos y barrios, Ujú. que están dentro de la categoría de pobreza. Ferlanis y Claudia, vamos a hacer una pausa de esta interesante conversación y volvemos ahora. Marmotec. Lo que buscas lo encuentras todo en un mismo lugar. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. Bienvenidos de vuelta a este súper importante y interesante episodio que estamos teniendo con Ferlanis Cuevas, que es un activista de los derechos y de la inclusión de personas con discapacidad. Ferlanis, si tú me puedes explicar un poquito mejor eso que hablábamos justo cuando fuimos a la pausa, ¿cuál es la diferencia entre persona con discapacidad y persona, ¿cómo tú lo definiste? Personas vulnerables. Ok. Sí, es que la discapacidad, como mencioné, es la deficiencia que ya tenemos a largo plazo, o sea, física, mental, intelectual y sensorial. Pero la vulnerabilidad es ese estado, pues, se puede decir en lenguaje llano, de pobreza, que al unir la discapacidad, pues nos aumenta lo que es la desventaja en la participación y en lo social.
Entonces, si se mide solamente, como tú me decías, hay una medición que se hace solamente sobre esa población marginal, con lo cual si no se mide una persona de clase media o clase alta, entonces es un número distorsionado, pudiéramos decir, ¿verdad? Si se toma en cuenta solamente un sector de la población. Cuando se mide ese lado, sí, porque se empuja solamente a un área de pobreza, vulnerabilidad del país, y se deja afuera un sector tal vez clase media, clase alta. ¿Y eso se hace desde dónde? Se utiliza más desde el Estado por el tema de las políticas sociales que se realizan de cara a la población vulnerable. Y esto, por ejemplo, porque oyéndote, escuchándote, pienso como en precisamente la definición de equidad. O sea, y si vemos la equidad como la sociedad o el Estado proveyendo los factores para que cada quien tenga lo que necesita para accesar ese derecho humano que tú dices, de poder ser independiente, de poder desarrollarse, de poder tener acceso a la educación, al transporte, a todo lo demás. Y entonces, lo que estoy entendiendo que tú dices, para que me confirme, es que si solo estamos viendo a las personas que están en el sector vulnerable, los que tienen más vulnerabilidad, pues entonces primero no tenemos el número completo de quiénes son del censo, de qué parte de la población necesita accesos o acceso a todo, lo que venimos mencionando, tal vez de forma diferente en el espacio físico y en términos de la tecnología y todo eso, pero entonces también quienes necesitan una asistencia que es diferente a lo que tú vienes planteando como un derecho de acceso a desarrollarse como persona, ¿correcto? Sí, eso es, ya que si hay una identificación de cuántas personas con discapacidad somos y de cuánto de esos necesitan esa ayuda social del Estado, pues las políticas públicas van a ser más enfocadas y van a tener mejor impacto en esta población, ya que eso va a permitir que los recursos lleguen a donde deben de llegar, y así también no se nos etiqueta a todos los que tenemos una discapacidad como personas vulnerables y que necesitamos ayuda o asistencia social. Sí, es interesante porque lo que tú mencionas de la política pública, y relacionándolo con el tema que hablábamos antes, si el CIUBEN, que es la agencia encargada de la asistencialidad, pudiéramos decir, ¿verdad? De trabajar con la población vulnerable, Sí. Diagnostica, por decirlo así, que un 7% de la población, pero según el censo, tú no habías comentado, del 2010, que también está un poquito, digamos, viejuco, Sí. es un 10%, es un 12%. Entonces, estamos hablando de la mitad del número real. Entonces, para fines de política pública en la ciudad, necesitamos que funcione no para una población marginal, sino para todo el mundo que anda en la ciudad. Entonces, ahí es un ejemplo Vulnerable. claro. Sí, la vulnerabilidad. ¿Qué yo dije? Marginal. Vulnerable, exacto. Bueno, eso hay que cortarlo, señor director. ¿Arrancamos de dónde? De la... Es un % grande Ajá. de diferencia que hay entre la... Es un % grande, entonces, diferencia que hay entre esa población vulnerable, ¿verdad? Que es un 7%, frente a el universo, que digamos que pudiera estar lejos del 12%, pero definitivamente está más cerca del 12% que del 7%. Entonces, esa política pública deberían de ir dirigida a toda esa población. Bueno, es un mejor uso de los recursos también, Totalmente. porque yo pienso que si tú tienes un 100 y tú sabes que tú puedes usar un 50%, tal vez es a proveer acceso para la independencia de estas personas que puedan ser parte de la sociedad, parte que aportan económica, culturalmente, o sea, a la sociedad, versus ese % que tiene discapacidad y que no tiene discapacidad, que necesita asistencia. Y estamos hablando de números importantes porque yo les comentaba, tanto Fernando como Claudia, ¿verdad? Que estuve viendo un informe reciente que lanzó el BID sobre la inclusión. El Banco Interamericano de Desarrollo. Exacto. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde
habla sobre el 2050, donde se estima que 150 millones de personas en toda Latinoamérica tendrá que abordar algún tipo de discapacidad. Entonces, si lo comparamos con la población proyectada, estamos hablando casi de un 20%. Es decir, es realmente un gran porcentaje de la población que necesita que hagamos unas ciudades mejores para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y eso al final Claro, imagínate, o sea, el no aprovechar todo lo que pueden aportar personas con discapacidad, que no fortalecen a todo como sociedad. Y lo hablábamos Ferlan y yo en un momento de que cuando una persona está mejor, todo el conglomerado está mejor. Cuando una persona está peor, todo el conglomerado está peor. Entonces, en realidad también yo creo que eso es parte de la mentalidad que hay que cambiar. Claro, O sea, absolutamente. para Exacto. todos. Y algo también que se puede puntualizar es que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, actualmente han estado trabajando mucho para que, como órgano rector del Estado en políticas públicas y discapacidad, pues esté mejorando esos aspectos. Y algo que se está logrando a través de ellos, con más visibilidad, más atención. Por Así se va ejemplo, mejorando. por ejemplo, cuéntanos de cosas específicas. Por ejemplo, se han tomado más en cuenta al sector asociativo de las personas con discapacidad, las fundaciones, con muchas capacitaciones para de esa manera ser más, pues poder utilizar más los recursos, más proyectos. También se está dando mucha visibilidad a nivel de los sectores de la población. Y eso también ha logrado que también que esté más presente en muchas instituciones lo que es el tema de inclusión y accesibilidad. Y con un acuerdo. Cuando tú dices eso, por ejemplo, que el sector al que se están tratando de acercar esté consciente de que esa ayuda existe o que de esos servicios existen, eso es parte. Exacto. Que un tema que trabaja mucho la discapacidad y que se ha logrado mucho es a través del sector de las ONGs que trabajan en la discapacidad, ya que por muchos años se han venido empoderando a todas las personas con discapacidad. Yo mismo soy un beneficiario de eso. Y eso ha logrado que muchos de nosotros estemos ya trabajando, estudiando, seamos profesionales. Muchos ya tienen familia, o sea, más autonomía, sin importar qué tipo de discapacidad tenga la persona. Desde los niños hasta la adquirida, en fin, de cualquier tipo de discapacidad y cómo se llega a ella. Y eso es lo que se está trabajando, es esa autonomía y que se pueda lograr también una inclusión plena y real en la República Dominicana y también en la ciudad. Mira, tú el principito de la conversación, cuando tú te estabas presentando, tú hablaste sobre los miedos de salir a la calle. Quisiera como entender más a qué te referías en términos de si es precisamente por eso que venimos hablando, de que como no hay como facilidad para ti, ¿eso es parte de lo que genera ese tipo de miedo? Sí, debido a que para nosotros que tenemos la discapacidad, y más cuando es muy limitante, como en el caso mío, pues exige mucho esfuerzo el salir a la calle, el tomar un taxi y que te rechace, que no te quiera subir, o enfrentarse a las actitudes de las personas. Eso es una fuerza de voluntad enorme. Y que uno enfrentarse a eso diario, Claro. y afecta mucho la autoestima. Y pues eso a veces crea también una actitud en nosotros de aislarnos y no querer ser autónomo o empoderarnos. Y eso también es algo que nos afecta mucho. O cuando la familia sobreprotege mucho. O sea que es también un tema psicosocial y social de nuestro entorno, que también dificulta eso. No, voy a salir, estoy contento, pero hay una rampa en una calle. O el transporte público no es accesible, o el transporte es muy caro para transportarnos, o en los lugares no hay accesibilidad, o actitud de la población. Entonces eso sí nos afecta mucho. Hay un tema también de salud mental ahí, que también que puede limitar mucho a la propia persona desde el interior a poder abrirse, integrarse a la sociedad.
Por eso que dicen que es tan importante lo de la representación, o sea, y tú hablabas de eso al principio también, de tú verte reflejado en la sociedad, o sea, de que hay otras personas como tú que andan en la calle, que pueden hacerlo, y eso pudiera tal vez ayudar a romper un poco con esas barreras personales, pero del grupo, ¿verdad? Claro. Y un tema importante en la visibilización y sensibilización, que es lo que tú estabas un poquito abordando, está el tema de la cuota, que deberían de, bueno, está establecido por ley, según lo que conversábamos. Como tú dices, igual con la política pública, está establecido, pero que se cumple de eso. Pero El digamos, monitoreo, el poder, exacto. exacto, o sea que si nosotros pensamos esta ciudad a futuro, Ferlán y Santo Domingo, ¿verdad? Eh, digamos, quisiéramos que esa cuota se cumpliera en la mayoría de las empresas públicas y privadas, que esté establecida. Cuando hablamos de cuota queremos decir un mínimo de personas con discapacidad que trabajen en cada una de las empresas y demás, ¿verdad? ¿Qué otras cosas deberíamos o aspiramos a tener en nuestra ciudad para que haya una mejor calidad de vida? En principio para la persona con discapacidad, pero como hemos hablado, al final se traduce en una mejor calidad de vida para todos. Sí, es darle seguimiento a las políticas públicas que ya se están establecidas. Pues en el caso de la alcaldesa, que en el 2020 buscó la forma de cómo también a todos los ciudadanos de la ciudad, pero también a los que tenemos una discapacidad, cómo con esa iniciativa de ella, desde una ordenanza del Consejo de Regidores, de sensibilizar a la alcaldía de adentro y también hacia afuera, y que ese tipo de iniciativas se empiecen se sigan dándole continuidad, no importa quién esté en las tomas de decisiones, y que haya más participación de las personas con discapacidad en estos temas, tanto de diseño, de implementación de políticas, porque a veces ahí está la política que nos las presenta, pero también está la experiencia de uno, cómo podemos hacerlo mejor. Totalmente. Y cuando se integra esa participación, eso es lo que se busca, de que la sociedad pues se siga abriendo, no haya tantos obstáculos. Sí, hay mucho que mejorar, pero también se ha mejorado mucho en los aspectos. Muchos ya que estamos trabajando, muchos manejan, muchos están formando familias, muchos estamos autónomos, somos independientes en muchas áreas. Y eso también estamos aplaudiendo, no podemos ser mezquinos. Ujú. Pero lo que se está logrando es como los puntos de inicio. El arranque. Lo que digamos. queremos es más apertura, no solamente en la ciudad, sino también en todo el país, hasta en el interior. De hecho, hay un proyecto que llevamos de la alcaldía junto con CONADIS y la Liga Municipal de una ruta de municipios inclusivos, de que iniciativas que estamos implementando en el distrito, pues también se puedan implementar en otras ciudades. Y esos son también de los logros que sean iniciativas que pueden también llevar más y cambiar esa percepción, y que para futuro, pues tener un país, no solamente la ciudad, con más apertura, más inclusivo y con más oportunidades para nosotros. Sí, mucho más empuje. Y precisamente de eso te quería preguntar, porque había escuchado que incluso para las elecciones trabajaron con la Junta Central Electoral. Cuéntanos un poco de eso para... Sí, nosotros desde la alcaldía fuimos parte de esa mesa de inclusión donde se también integraron iniciativas para facilitar el voto accesible y también el voto en los hogares para personas adultas mayores que no pueden salir, personas con discapacidad que no pueden salir de casa. Y fue un éxito aquí en el Distrito Nacional porque se pudo contabilizar, se pudo ver la asistencia y el apoyo para hasta personas autistas y personas con discapacidad intelectual, pues también pudieron participar y ejercer su voto. Y también que tenemos silla de ruedas, también pues, se nos bajaron colegios que estaban arriba. O sea que la facilidad que hubo también fue un hito, que eso también se vio fuera del país como algo que se puede replicar, no solamente aquí en el país, sino fuera. Y eso fue también uno de la participación política que se aplaude y se logró. Eso es lo interesante de eso, Michelle. Yo siento que nos empieza a dar prueba de que podemos ir mejorando, pero que definitivamente hay mucho camino por recorrer. Y eso por un lado. Y me acuerda también, hay una
vamos a decir, una rama de pensamiento de que cuando tú diseñas para niños de 2 años o personas de 80 años, en realidad tú estás diseñando para todo el todos. mundo. Porque tiene que haber, y por ejemplo, lo que te beneficia a ti, que tiene discapacidad motora, beneficia a una mamá que anda con un coche, o beneficia a un adulto que anda tal vez con un andador o que tiene Cuando se una... habla de accesibilidad, eso es lo que buscamos. Es más Ujú. lo macro, no solamente a personas con discapacidad, sino también en general, porque muchos vamos a envejecer, también vamos a necesitar que ya esté sea La todo inclusivo. infraestructura. Y Ujú, un punto también que quiero mencionar es también el cumplimiento de las leyes. ujú. Desde el 91 se tiene una norma de construcción sin barreras de obras públicas, la RC007, que desde el 2021 ya sí existe, que de cómo construir accesible y sin barreras. También tenemos normas nuevas, que el punto es que haya mayor conocimiento y se implementen. Eso es lo que se busca, que se cumpla la ley. A veces no hay que pelear, porque la ley que tenemos es bastante abierta y toca muchos temas, pero es que se cumple. Ujú. Sí, ahí a veces que está, como dicen, en inglés hay una expresión que dice where the rubber meets the road, que es como cuando la goma toca la talvia, en el sentido de que las leyes, o sea, las políticas están ahí, pero ahí es que se sabe, o sea, cuando se hacen implementables y que se monitorean La para poder gestión. llevar la gestión correctamente, exacto, y facilitar esa implementación. Y algo que yo aprendí, que por ejemplo, en cuanto al empleo, y yo me pongo de los dos lados, tanto del lado del empleador como del lado de la persona con discapacidad. Ujú, Si tengo una vacante, que es que el empleador me abra la oportunidad para yo poder estar en esa vacante y poder también desarrollarme y que la experiencia. Pero también a mí, como persona con discapacidad, tengo que también verme, ¿estoy yo capacitado para ese empleo? ¿Estoy yo preparado? ujú. Sé lo que implica levantarme temprano, enfrentarme al transporte público y deficiente para llegar a tiempo, cumplir con mi trabajo y volver a casa. O sea, que es como de los dos lados. La Ujú. apertura de los empleadores, pero también nosotros empoderarnos y ser conscientes que también nosotros tenemos que, para poder exigir, también tenemos que mostrar. Y ahí también entra lo que es el tema siempre de la identificación y la participación en las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona sin discapacidad decida por alguien con discapacidad, porque es muy bonito las políticas, pero a la hora de implementarla, si no hubo alguien que la vive, a veces no resulta. Mucho más difícil, sí. Sí. Y más allá del tema económico, y ya como para ir cerrando un poco, ¿qué tú entiendes, Ferlani, que nosotros como sociedad perdemos, ¿no? Más allá de lo económico, como te decía, de no tener ciudades inclusivas? Se pierde mucho. Y más en un país que depende mucho del turismo también. ¿Por qué? Porque hay un segmento de la población, como mencioné, el 12% de la población se está dejando de una población muy amplia, de que no produzca, no se integre, que la sociedad al no ser muy inclusiva, pero entonces, y limitar eso, ¿qué hace? Que es que es más barreras, no hay más, poca conciencia en cuanto a la accesibilidad y a la discapacidad. Y eso también nos limita como sociedad. ¿Por qué? Somos un país que lamentablemente estamos en los primeros lugares de accidentes de tránsito, que es una de las situaciones que provocan discapacidad. Entonces, tenemos un país que no está preparado. Pero se ha mejorado, como siempre hay que tocar lo bueno, se ha mejorado, se ha avanzado, a como estábamos hace 15, 10 años atrás. Y eso es lo que se está buscando, impulsar y reforzar esas buenas iniciativas para que se sigan Mira, integrando. no lo había visto así, pero eso es una parte súper importante de incluso porque el tránsito hay que eh, reconsiderarlo hasta desde esa perspectiva de no crear
eso, minimizar los accidentes. los accidentes, pero le cambiaron el nombre a los accidentes. Pero bueno, para asegurarnos de que podamos seguir siendo una población lo más productiva posible. Mira, Ferlani, y ya para ir finalizando, a nivel individual, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes para ser parte del cambio, para ser parte de una sociedad más inclusiva? Es no poner esas barreras actitudinales. Poder seguir viéndonos como personas, no sacarnos esos prejuicios de que no podemos hacer nada o que somos raros porque estamos en lugares que supuestamente no deberíamos de estar. Y cuando la sociedad se sensibiliza, crea conciencia, pues ahí es que se producen los verdaderos cambios. No solamente en accesibilidad y discapacidad, sino en el país entero. Así es. Mira, Ferlani, nosotros hacemos una serie de preguntas que le llamamos respuestas rápidas. Son cosas que hacemos a todos los invitados y que nos hacen a nosotras entender un poco más su percepción de la ciudad. Entonces, si en una palabra tú pudieras describir la ciudad de Santo Domingo, una palabra, ¿cuál sería? Pues, una sola palabra. Sería de oportunidades. Oportunidad, muy bien. ¿Y un color? Si tuvieras que describir la ciudad con un color. Pues mi favorito, el azul. Muy bien. Mira, y el término calidad de vida, ¿qué significa para ti, Ferlani? El término calidad de vida es cuando puedo acceder no solamente a los servicios básicos, sino también que me permita también tener momentos de esparcimiento, estabilidad y independencia en todos los sentidos. Mira, y para ti, ¿cuál sería una intervención urgente necesaria en la ciudad de Santo Domingo? Una intervención. Urgente. Pues seguir trabajando lo que es el transporte, porque ese es uno de los dolores de cabeza que tenemos, lo que estamos en el área laboral y educativa, ya que es la piedra que a veces nos impide poder trasladarnos y movilizarnos en la ciudad, a mejorar el transporte. ¿Y qué intervención que no necesariamente tenga que hacerse ahora, pero que pueda tener a largo plazo beneficios? ¿Cuál tú crees que pudiera ser en la ciudad de Santo Domingo? La que se están haciendo ahora, que es la de la accesibilidad a nivel físico, estructural de las aceras, y no solamente ya en el centro de la ciudad como se está haciendo, sino irnos a los sectores, que es donde vivimos, porque cuando lo hacemos así, ya también en nuestro entorno podemos también integrarnos en la comunidad, para la accesibilidad de nuestros entornos, de los barrios. Y que, por ejemplo, si se mejora el transporte público, de tu casa al transporte público tiene que poder llegar, entonces eso contribuiría, digamos, bajaría el costo a esa conexión, claro, a sentirte más conectado. Mira, y si esa intervención sucedería de mejorar el transporte público, pero además se implementarían todas estas leyes y reglas, ¿qué potencializaría eso para nosotros como sociedad? Potencializaría mucho porque estaremos mejor integrados, seremos más homogéneos, habemos más personas con una condición de discapacidad en todos lados, como ustedes han mencionado, que lo ven en otros países. Y eso también mejora mucho la percepción y que en todo lo que se haga en el país y en la ciudad, pues se tome en cuenta toda la población, no solamente al caminante, sino también al que tenga discapacidad, a niños y personas adultas mayores. O sea, que se integra a la totalidad de la población. Bueno, Ferlani, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros ha sido sumamente importante tenerte. Bueno, yo siento que esta conversación fue de 5 minutos. Sí, pero yo creo que aportamos un granito de arena. Yo me quedo con el tema de la visualización y sensibilización hacia este sector de la población. Aspiro a que este episodio pueda ser un aporte en ese sentido. Me quedo también con muchos temas que hemos visto en otros episodios, pero que se evidencian también en esto, como el tema de la gestión,
que tenemos muchas leyes, mucha política pública, proyectos, pero si no se implementan y gestionan, pues entonces no tenemos resultados. Entonces esa tarea pendiente, ¿verdad?, que tenemos. Me quedo con un sentimiento positivo también en el sentido, y creo que eso es un aporte también, que quizá mucha gente no sabe todo lo que se está haciendo en la ciudad para este sector de la población también. Entonces creo que eso es una buena noticia, aunque tenemos desafíos, ¿verdad?, que son parte de lo que hemos hablado hoy. Me quedo también con el tema de la data, que lo hemos hablado en otros momentos para otros sectores y otras iniciativas, otras políticas públicas, pero que también es muy importante, y de eso adolecemos mucho. Entonces ese es un tema que creo que revisitamos en este episodio también. Y nada, agradecerte de verdad por compartir con nosotros todas tus experiencias, que creo que contribuyen en todos estos aspectos. Muchas gracias y estamos siempre a la orden para los aportes, y también desde la alcaldía, cualquier iniciativa, cualquier tema que tenga que ver con inclusión y discapacidad, pues siempre estamos a la orden, y porque son cosas que nos suman como institución, hablando ya como institución, pero que también impactan a toda la población. Sí, gracias a ti. Yo de verdad también me quedo con muchas más preguntas también. Yo pienso que tal vez nos quedamos pendientes para otra conversación, porque entiendo que hay que seguir esta sensibilización, pero además, sobre todo por lo que hablábamos del costo que esto tiene para todos en la sociedad. Y tal vez darnos cuenta que ya en este siglo XXI, gracias a Dios, tenemos esta visión que es de inclusión, de equidad y de diversidad. De derechos. Y de acceso a derechos como seres humanos, que es parte de lo que tratamos de hacer en este espacio, es sensibilizarnos a nuestra parte humana y lo que eso significa en términos de vivir en una ciudad. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, que es muy agradable la conversación que tuvimos hoy. Chévere. Entonces a ustedes le damos las gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestro website urbanistica.do, y que nos pueden también dejar comentarios en YouTube, en las plataformas de donde escuchen su podcast, y nos vemos en el próximo episodio. Y se suscriban. Que no se olviden de suscribirse y que le den like y darle me gusta. Hasta la próxima.